Aquí muchas personas, cuando empieza a hablar del anticristo, eh, que en el libro de Apocalipsis se llama la bestia. La bestia representa no solamente el anticristo, sino también su reino. Entonces uno tiene que distinguir si está hablando del hombre o si está hablando de su imperio, su reino. Bueno, estamos en capítulo 13, versículo 4. Ya empezamos, vimos que salió una bestia del mar que representa los gentiles, que tenía varias cosas, tenían una boca de león, tenía un cuerpo de leopardo, tenía las patas de oso y que era una bestia con 10 cuernos y luego sucede que sale otro cuernito pequeño. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mire, lo que Satanás siempre ha buscado a través de todos los siglos, desde el principio, es gente que le adora, gente que están dispuestos de obedecer y seguirlo. La Biblia en el libro de Efesios es claro que las personas que nacen en este mundo, antes de renacer, antes de tener a Cristo en su corazón, en su vida, antes de ser hijos de Dios, son hijos del diablo. Ellos están en el imperio del diablo en este mundo. Cuando uno nace de nuevo, entonces cambia su naturaleza de tinieblas, que es Satanás, a la luz, que es el reino de Dios. Bueno, aquí en este versículo hay dos cosas que yo creo que son muy importantes, que adoraron al dragón. Y recuerde que el dragón lo vimos en capítulo 12, el dragón escarlata, que era el diablo y Satanás. Así lo nombra y le dice quién es. También tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Está representando algo. Entonces, cuando llegamos a la bestia que sale del agua, entonces vemos que ya está empezando a distinguir y da lo que son símbolos de las bestias que vimos en el libro de Daniel. Recuerda, la semana pasada hablamos de capítulos 7 y 8, 9. Hay muchos capítulos en el libro de Daniel que nos ayudan a entender que está hablando de ese territorio que rodea a Israel. Son, Ahí, disculpa que te interrumpe, para más o menos ubicar también la clase que nos va a estar viendo. También recordar que si ves los otros videos te vas a dar cuenta que este capítulo 13 se está desarrollando ya en la mitad de la tribulación, ¿no? Y recordar que en la línea de pensamiento que traemos nosotros, la iglesia no entra en la tribulación. Entonces, aquí estamos hablando, por eso Dios está tratando directamente, como Jaime decía, con el pueblo de Israel y con la humanidad en sí, que quedó, que no son creyentes, para estar más o menos ubicado en el tiempo cronológico que se lleva en lo que es la tribulación, o en el futuro, obviamente. sí, esos son capítulos paréntesis. Ajá. Eh, Llevamos un cronograma de 7 sellos. El último sello también anuncia las trompetas. Entonces tenemos 7 trompetas. La última trompeta anuncia las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, esos no van en secuencia o paralelo, sino que van después de terminar uno, empieza el otro, después de terminar las trompetas, va a empezar aquí en capítulo 16, si no me equivoco, va a hablar de lo que son las copas de la ira de Dios. Yo le dije, mirando la escritura, capítulo 12, Satanás está botado del cielo. Y en capítulo 9, cuando vimos lo que era la quinta trompeta, dice que cayó algo como una estrella del cielo con la llave del abismo, lo abrió y salieron demonios. Yo creo que todo eso es la mitad de la tribulación. Entonces, cuando el pueblo de Israel
empieza a escapar de Jerusalén, cuando ellos despiertan, cuando reconocen que ese nuevo líder que ha tomado el templo está haciendo la abominación desoladora, que sacrificar quizás otra vez un puerco sobre el altar o llevarlo dentro de lo que es el lugar santísimo. Eh, Todo eso es como llamar a los judíos y decir, despierten. Este es el hombre, ese es el hombre que fue eh, profetizado desde la antigüedad, es el hombre que viene para destruir. Y ellos van a buscar, va a haber un terremoto, la ciudad va a caer y ellos van a poder escapar. Yo creo que cuando están escapando es el mismo momento que esos demonios como langostas que están picando a la gente que dura 5 meses, va a ser el mismo tiempo. Quizás Dios va a permitir que esa plaga, esa peste de Satanás que él tiene para el mal del ser humano, va a ayudar a los judíos, porque a los que van a perseguir a los cristianos, a los judíos que están escapando, ellos van a tener el sello de Dios, van a tener ahora una protección especial por haber recibido a Cristo, y Dios va a llevarlo, dice como en alas de águila. Eso fue una frase usada en el libro de Éxodo cuando los judíos también salieron de Egipto. Quiere decir que Dios los llevó. Dice que no se cansaron, no tuvieron hambre ni sed y fueron hasta toda la noche marchando y llegaron a la tierra donde iban a estar protegidos y ellos fueron. Bueno, aquí en ese momento, dice que adoraron al dragón, a Satanás, lo que Satanás siempre ha querido. Pero dice que también adoraron a la bestia que es lo que llamamos nosotros el anticristo. Versículo 4. En el versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, 42 meses otra vez es otra forma de hablar de la mitad de la tribulación. Ahora está hablando de la segunda mitad de la tribulación. Aquí en capítulo 13, versículo 4, está otra vez llamándonos la atención que ya estamos en la mitad de la tribulación. Queda 42 meses, queda 3 años y medio, queda 1260 días. Eso son las formas que lo dice en el Nuevo Testamento. Y dice que y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Uno de los cuernos que va a salir, el cuerno pequeño, va a poder engañar a todo el mundo con su forma de hablar. Va a estar no solamente endemoniado, sino va a tener adentro el poder y quizás la voz o el poder de convencer de Satanás para engañar a la gente. Entonces dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Empieza a hablar en contra de todas las cosas. Satanás es un mentiroso y siempre ha sido así. Y tiene el poder de engañar. No quiero dar el ejemplo que vi en Venezuela, pero había personas que tenían esa habilidad. Yo creo que por el poder de los ritos que hacían en su casa para convencer a la gente y podía pasar horas hablando y la gente creía todo lo que decía. Entonces ese hombre va a tener ese poder, va a engañar a la gente y luego dice que blasfemia el versículo 7, y se le permitió, recuerde, Dios le está permitiendo. Eh, Dios va a usar toda la mentira, todo el engaño y toda esa guerra contra los santos, ¿ok? Para llamarlos, para convencerlos, para que ellos lleguen a la verdad y lleguen a la salvación. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
otra vez van a atacar a los judíos. Yo creo que aquí está hablando especialmente de los que están en Jerusalén en ese momento. Recuerden, en el capítulo 11, el anticristo llegó a la zona del templo, mató a los dos profetas que estaban cuidando, protegiendo al templo hasta la mitad. Y luego él entró, hizo su declaración como Dios, puso su ídolo y el falso profeta mandó a todo el mundo a adorarle a él. ¿Ok? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No solamente va a vencer a los judíos, sino va a vencer al mundo. Va a ser el dictador mundial. Eso, Satanás ha querido ese poder desde el libro de Génesis, desde Génesis capítulo 3. Entonces Dios permite hacer guerra y tener autoridad. Y lo que está buscando es que todo el mundo le adora. El versículo 8, capítulo 13, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, mi interpretación de ese pasaje, el libro de la vida, es el libro de la vida del Cordero. Ese es todos los que han creído en Jesucristo, sus nombres están escritos. Hay otros libros de la vida, pero parece que hay un libro de la vida también donde están escritos todos los seres humanos que han nacido. Y la Biblia habla en varios términos en cuanto a ese libro de la vida. Habla de borrar o tachar su nombre de ese libro de la vida. Yo creo que eso puede indicar la muerte. Pero cuando uno tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, es tinta permanente y no se puede borrar, no se puede sacar, no se puede tachar. Es para siempre, es la eternidad. Mira, Vers- Jaime, disculpa y otra vez. Ahí lo que estás diciendo es algo que me gusta mucho porque a veces la interpretación de eso de ser tachado del libro o borrado del libro de la vida, cuando no entendemos que está hablando, no sé si decir, de dos tomos diferentes, sí, de uno de la vida de la existencia humana, a veces la gente dice, mira, viste que si te portas mal, Dios te puede sacar o te puede borrar y habla de pérdida de salvación. Y también está la otra interpretación en la que la de la salvación universal, de que todos estamos en el libro de la vida, entonces el pecado de muerte. Hay que tener cuidado porque está el libro de la vida del Cordero, como tú estás diciendo, que ahí tu nombre va a ser escrito con la sangre del Cordero, pues que eso es sí, imborrable. Y imborrable. por eso la Biblia habla de una salvación eterna, que eso es por siempre, por la eternidad. Entonces, entender. Y me gusta esto porque otra vez digo, hasta en Apocalipsis podemos ver algunos temas de teología bíblica, en este caso como soteriología, Dios sigue hablando de nuestra salvación para entender, porque a veces tomamos estos versículos fuera de contexto para hablar de la pérdida de salvación. Personas que hablan de la pérdida de salvación, no importa la denominación que sea, eso es una salvación en la que ellos hablan por obra y nadie es salvo por obra. Somos salvos por gracia a la obra de Cristo, que es diferente. Sí, ante el gran tribunal blanco, el gran trono blanco, también van a abrir los libros Ajá. y van a ser todos los que vivieron, van a ser libros de sus obras y van a tratar de justificarse por las obras y van a ver que no, no se puede, no se puede, ninguno pudo. Bueno, Bueno, ajá. versículo 9. Ahora es una parte, todo el mundo dice, bueno, si Dios está en control, si Dios es amor, entonces ¿por qué Dios permite tantas cosas? Por su propio fin. Dios tiene todo bajo control. Antes de suceder las cosas, Dios sabía y Dios tiene propósito en lo que permite aquí en la tierra y lo que hace en la tierra. Yo creo que la oración cambia la mano de Dios. Muchas veces oramos por personas que están enfermos y Dios nos cede nuestra petición y Dios le dan vida, lo recuperen y sigue. Y doy gracias a Dios. Eso se ve en el Antiguo Testamento, en rey Ezequías. Mandó Isaías a decirle, mire, arreglan tus asuntos porque vas a morir por la enfermedad que tienes
y ya. Entonces Isaías sale y Ezequías, que era un hombre que había seguido a Dios, empieza a orar y orar y orar delante de Dios y Dios le dice a Isaías, vuelve a palacio, dile a Ezequías que escuché su oración, que le voy a dar 15 años más de vida. Y yo creo que oración cambia las cosas. Hay gente que dice, no, que ya todo está programado, todo está listo, no puede cambiar nada. Entonces yo no sé por qué quieren orar, pero yo sé que Dios responde a nuestras oraciones. Y a veces no entendemos por qué Dios hace una cosa, pero Dios tiene un propósito y Dios usa todas las circunstancias de nuestras vidas, en nuestra vida y también en nuestro entorno, las personas que están alrededor. Bueno, dice aquí en el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Recuerde que eso lo escuchamos 7 veces en los capítulos 2 y 3, pero tenía otra frase, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora no está en la iglesia. Entonces ahora está diciendo a los nuevos creyentes, a los judíos, a las personas que no han recibido la marca, a los que han sido fiel a Dios y han creído. Mire, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Dios está diciendo, mire, hay cosas que van a suceder y muchas personas, ¿sí? Van a ser presos, lo van a llevar preso. Y dice, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dios está advirtiendo antemano, mire, muchos van a morir. Si uno va a la guerra con sus armas, es capaz que esa persona también muere, ¿ok? El versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, eso es lo que la Biblia va a llamar más adelante el falso profeta. Aquí le dice otra bestia, pero ¿de dónde sale? Mire, dice que sube de la tierra. Muchas personas han dicho, no, el anticristo tiene que ser un judío para los judíos seguirlo. Pero yo creo que la Biblia habla que sale del agua. Va a ser un gentil que viene a atacar a los judíos. Ahora, este sale de la tierra. Lo que sale de la tierra, cuando está hablando de Israel, está hablando del linaje de Abraham. Va a ser un judío que va a tener el poder de Satanás. No va a recibir a Cristo, no va a aceptar la Biblia y va en contra, va a ser el aliado del anticristo para ayudarlo a conseguir lo que siempre ha buscado, la adoración. La Biblia dice que va a haber muchos falsos cristos y ese dice que habla como dragón. Ya sabemos que el dragón habla de Satanás. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. La primera bestia es lo que llamamos nosotros el anticristo, es el que sale del agua cuya herida mortal fue sanada. Ahora, recuerde, yo le dije, muchas personas dicen que el anticristo, el hombre, va a recibir una, un disparo o va a estar muerto y luego que la bestia va a levantarlo. Yo creo que es lo que está diciendo, yo le dije la semana pasada, de los 7 imperios, de los 6 que han dominado a Israel, la Biblia dice que 5 de ellos ya han pasado, uno ha desaparecido, uno es ahora y vendrá otro, y que la que no es va a reaparecer. Yo creo que va a ser de Asiria. Y da la casualidad que Isis quiere hacer su capital justamente en lo que era el imperio, el centro del territorio de Asiria. Ahora, quizás usted no recuerde Asiria, pero fue Asiria que llevó las tribus del norte en cautiverio, pero también eran de la gran ciudad de Nínive.
Nínive fue uno de sus capitales en Asiria, pero Asiria ha desaparecido. Pero durante la tribulación vuelve a reaparecer y va a ser el centro de la actividad y del imperio de Satanás, pienso yo, hasta que él toma el templo en Jerusalén. Y yo creo, ahora esto es mi especulación, que el anticristo va a querer tomar el templo y usarlo como su sede o centro de gobierno. Va a poner todos sus computadores, va a tener su contacto mundial a través de lo que está o va a haber en Jerusalén en ese momento. Ahora, eso es una especulación de parte mía, pero tengo mis razones y vas a verlo más adelante. Ahora, ese tiene autoridad y tiene la autoridad para el anticristo y él viene hablando y que hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Recuerde, la primera bestia es el imperio, pero también es Satanás. ¿Ok? Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Muchas personas me han dicho a través de mis años de ministerio, mire, pero aquella iglesia hace milagros y eso tiene que ser de Dios porque el diablo no hace milagros. El diablo hace muchos milagros y sanidades. Entonces, no vaya pensando solamente porque ha visto algún milagro supuestamente en cierta parte. Mire, si no hablan directamente de lo que está escrito en la Biblia, si van en contra de la Biblia, no son de Dios. Dios nunca va en contra de su palabra. Se puede medir todo por la palabra de Dios. Satanás engaña, hace milagros. Mire, los magos de Faraón. Cuando Moisés fue y hizo los primeros milagros, también los magos pudieron repetirlos o imitarlos, hacer cosas semejantes por el poder de Satanás. Y eso fue hace más de 2000 años, hace como 3500 años cuando estuvieron allí. Jaime, y también en eso hay que entender que cuando decimos que no va en contra de la Biblia, no hay que confundir en lo que dice la Biblia en el texto y lo que dice un pensamiento teológico. Porque Sí, muchas veces, a veces lo que es más prioritario en nosotros es el pensamiento teológico en el que crecimos, hablando de teología sistemática, y por lo menos nosotros que somos premilenialistas, si solamente interpretaríamos la Biblia de acuerdo a nuestra cosa premilenialista, o pretribulacionista, debemos tener cuidado. Cuando hablamos de que la Biblia no se equivoque, es el texto puro. ¿Qué dice el texto en cuanto a eso? Eso es palabra de Dios. Hay un montón de libros escritos que son buenísimos por grandes hombres de Dios que hicieron muy buenas interpretaciones, pero hay que entender que un pensamiento político es una cosa y el texto bíblico es otra. Por eso es que cuando Jesús enseña, Jesús dice, la gente dice, ¿con qué autoridad enseña este hombre? Porque Jesús estaba hablando del Torah o del texto bíblico enseñando directamente, no venía de una escuela. No sé si ahí para que entiendan eso. Digo eso porque muchas personas dicen, bueno, pero el hermano fulano, no quiero dar nombre, ahorita, pero el hermano fulano o el hermano Mundo y el hermano Jaime están diciendo eso. No, no somos inspirados por Dios canónico nuestras palabras. Por eso me gusta cuando tú dices, eso es mi especulación y tengo mis razones bíblicas, para que la gente entienda de que hay que, dice la Biblia, ¿no? Observarlo todo, retener lo bueno. Lo bueno es basado en lo que es el texto bíblico en sí. y lo mismito sucedió durante la Reforma, cuando Martín Lutero hizo su, digamos, su rechazamiento de la doctrina que estaba pasando en la Iglesia Católica en ese momento, cuando empezaron a formar las nuevas iglesias, Calvino y también Lutero tomaron las enseñanzas de un Agustín de Hipona. Y cuando pasamos ese capítulo, yo le dije todos los errores que ese hombre sacó. Fue él que empezó la veneración de María, la interpretación de la Biblia ya no es literal, tantas otras cosas. Entonces, yo no quiero que ustedes sigan lo que digo yo. Lo que quiero es que
anoten lo que digo yo y investigue y ve cuál es su interpretación de ese pasaje. A ver si tú piensas que tengo razón, quizás me puede ayudar, corregir o me puede ayudar dándome más información, más respaldo de versículos en la Biblia. Bueno, en versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Entonces, él sale, el falso profeta, yo creo que va a ser judío, porque sale de la tierra. Entonces, él va inmediatamente llevando la gente, tratando de engañar a la gente para que adoren a la bestia, y la bestia está lleno de Satanás, es lo que Satanás siempre ha buscado. Ahora estamos en la mitad de la tribulación. Ahora estamos hablando de moradores de la tierra. Mire, moradores de la tierra son las personas que no son convertidos, que no son cristianos. La Biblia dice a los que han recibido a Cristo que son santos y ahorita durante esa época nos llaman ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, no está aquí en la tierra. Estamos aquí llevando ministerios y predicando, anunciando y ayudando, discipulando a otras personas, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Bueno, en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Yo creo que en ese momento cuando hacen esa imagen y le tienen poder y empieza a hablar, nosotros sabemos hoy día con la tecnología que no es tan difícil hacer una imagen hasta hacer los labios mover y salir como voz de adentro, como casi como ser humano. Pero esa imagen también va a tener el poder de matar. No sé si le sale eh, disparos, si le sale fuego, no sé qué, pero dice aquí que la imagen hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces va a estar de ese punto en adelante, ya no es opcional. Si quiere vivir en esa tierra, entonces el anticristo dice, tiene que adorarme a mí. Y él va en ese momento a cambiar todo lo que ha sido la enseñanza en todo el mundo. Va a decir que no hay otro Dios, yo soy Dios. Ahora, tiene que adorarme a mí. Eso es lo que Satanás quiere. Versículo 16, 17, es lo que la gente siempre le gusta especular. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eh, Control total, completo. Y hay muchas formas que se puede, mucha gente han especulado. Como dijo Mundo, había ese loco en Colombia, yo creo que estaba en Medellín y también en Bogotá, predicando que tenía que poner un tatuaje 666 en la frente para ser salvo. Según él, habíamos mal entendido lo que estaba profetizado. Pero hay muchas formas. Algunos dicen que es un chip, algunos dicen que es como un tatuaje. Hoy día pueden hacer tatuajes con tinta especial, que es como magnético y que lo pueden leer en ciertas máquinas. Va a haber una forma cuando Satanás o cuando la bestia, el anticristo, toma su sede como Jerusalén, mi especulación, entonces va a poner sus computadoras y va a controlar, va a decir, de aquí en adelante, para poder vender y comprar, tiene que tener la marca. Ahora, nosotros los que vivimos en Venezuela lo vimos. Porque el gobierno vino, empezó a decir, si no tiene esa tarjeta, si no tiene tal cosa, entonces ya no puede comprar ni vender. Y durante el tiempo, cuando se fue la luz, ¿qué pasó? Nadie.
podía vender ni comprar. Y yo creo que es un peligro a nivel mundial, no en Venezuela. Venezuela fue solamente un ejemplo que le estoy dando, porque los que vivieron en Venezuela durante ese tiempo vieron que era sumamente difícil. Los bancos estaban cerrados, que los supermercados cerrados y que no había mercancía viajando, entonces llegó a ser muy difícil sobrevivir y la gente tuvieron que aprender muchas cosas. Mira, Jaime, y ahí también para aclarar, cuando dice que lo vimos en Venezuela, no, no estás diciendo que, que ya vieron lo del 666, No, no, sino no. el cómo el sistema trabajaba. Sí, Ahora, aportando un poco, no más que abordando aquí, no llevándote de la contraria tampoco, pero mi pensamiento siendo un poquito objetivo también lo que hemos estado diciendo, porque recuerden que estamos en la mitad, un poquito más allá de la tribulación, muchos cataclismos han pasado. El otro día discutíamos o hablamos con Esther porque ella decía, mira, pero a lo mejor toda la red inalámbrica y todo eso no va a servir. Y si somos un poquito quizás más literal, a lo mejor va a ser una moda hasta de prestigio que la gente tenga un sello que se vea completamente en su frente o en su mano. A lo mejor no va a haber algo, o sea, no va a ser tan sutil, pues, sino otra interpretación puede ser que sea literalmente un 666 sellado de cierta manera. Eh, Recuerde que el que va a estar mandando en ese tiempo es Satanás. Y aunque Satanás es muy sutil hoy engañando a la gente, en ese tiempo va a tener toda la libertad de hacer lo que le dé la gana. sí. Entonces puede ser hasta muy cruel la manera de hacerlo. Ahora tú decías algo en la plantilla anterior, hablabas en cuanto a el que no adore la bestia va a morir. Y se me ocurrió una pregunta, y es, las personas que no adoren a la bestia, entonces literalmente por no adorar a la bestia y mueran, ¿van al cielo? Porque es que son creyentes o simplemente van a tener una voluntad normal humana que van a decir, pues que ni creo en la bestia ni creo en Dios y mueren y van al infierno, porque la manera de ser salvo nunca cambia, es Sí. poner tu fe en Cristo. Mire, Entonces, tú sabes que salieron unos libros, novelas en ajá. cuanto a la tribulación y los hombres que lo propusieron, creo que estaban traducidos en español, todo. Y cuando llegaron a la marca de la bestia, ellos decían, bueno, eh, una persona en su novela que era uno de los famosos tuvo que tomar el sello, pero dice que no lo tomó con ganas, no quería, sino que lo pusieron. Yo no lo encuentro aquí en la Biblia. Lo que yo encuentro, si permite que te dan ese sello, yo no sé en qué forma será, si será algo visible afuera o algo invisible bajo la piel. Pero esas personas, la Biblia dice que ya selló ya su fin, ya no puede ser salvo. Porque ahí también entramos en un tema, y disculpa que te haga un paréntesis en tu clase, pero ahí también se toma un tema casi como que si te ponen el sello, ya no hay marcha atrás para volverte un creyente. Sí, Es casi limitar la gracia de Dios, pero también ponerlo del otro lado es casi como que lo que dicen algunos, que la gracia de Dios es irresistible, que si ya eres salvo. O sea, ahora otra cosa que también dijiste ahí en cuanto a la adoración, y que quiero tomar ese tema porque muchas personas especialmente en el pensamiento más grecorromano, en el que hablan de que los dioses son dioses por la cantidad de gente que le adoran. Sin embargo, yo creo que Satanás siempre busca la adoración de la humanidad o de la creación por llevarle la contraria a Dios o por querer imitar a Dios. Pero, por qué tomo ese tema? Porque a veces nos queremos dar mucho poder a la humanidad. Es que los dioses son dioses de acuerdo a cómo la humanidad le adora. Y de verdad, en cuanto a lo que es Dios, yo lo mencionaba en la clase pasada, sinceramente Dios obviamente se regocija en nuestra adoración, pero realmente no necesita nuestra adoración para ser Dios. Dios es Dios. Satanás, por el contrario, lo ves ahí que como que anhela esa adoración que, que yo creo que está en el ADN humano y por eso que el humano es tan idólatra, porque siempre cuando no adora al Dios correcto, siempre está buscando cualquier otra cuestión para adorar, ¿no? Cualquier otro ídolo, es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que cuando uno dice ídolo, la gente siempre se va a una estatuilla. Un ídolo necesariamente no es una estatuilla. Pero hago esa referencia porque es un pensamiento muy occidental de que
de que los dioses son dioses o la gente, especialmente para el Día de los Muertos que fue hace poco, está esa tradición que si olvidas a los muertos entonces van a desaparecer y eso es poner un pensamiento teológico en otras cosas para alcanzar la salvación, que es de verdad Jesucristo. Por eso lo menciono. Y aquí en la Biblia es interesante ver cómo Satanás sí anhela esa adoración de la humanidad, sabiendo que la adoración a Satanás lo único que lleva es perdición, pues, para Sí, mencionar algo ahí. sí, y algo que creo que es importante, que la gente debe entender, en el Nuevo Testamento hable de los ateos. Ajá. Ateo viene directamente del griego, de a, no, Ujú. y teos, que es Dios, no Dios. Y se aplica a los budistas, los hindú, a toda religión, a los idólatras y todo. Y sabemos que en el libro de 1 Corintios, Pablo estaba hablando con los hermanos en cuanto al problema de la idolatría, que los sacrificios, que después vendían esa carne más barato. En ella, él dice que, mire, el ídolo no es nada, pero cada ídolo tiene su demonio. Ajá. Y ese es el peligro. Y Satanás busca ser adorado de cualquier nombre que le quiere dar, si es Buda, si es el hinduismo, si es cualquier otra religión que no sea la verdadera religión bíblica. La Biblia es la palabra de Dios y debemos seguir lo que dice la Biblia. Y ahí me gusta que traes ese concepto de ateo, porque yo creo que toma un buen punto, especialmente para hacer una aplicación directa a nosotros en la iglesia en este momento, o a la humanidad, porque muchas personas ven el concepto de ateo como una persona que no tiene fe. Pero no, Ah, ateo quiere decir una persona que no pone su fe en Dios. en Dios. Pero la verdad es que toda la humanidad tiene fe, sea creyente o no sea creyente. Lo que pasa es que una persona que no cree en Dios decide poner su fe en otra cosa. En sí mismo. Sí, el ateo especialmente en el humanismo. Sí, Y ahí lo que tú dices, cada ídolo, uno vuelve directamente al humanismo, uno mismo Dios tiene sus demonios. Pero también eso me hace pensar en que genéticamente Dios nos creó de una manera que sinceramente el que necesita algo para adorar es nosotros como humanos. Y por sí, eso sinceramente Dios provee a sí mismo para que sea nuestro objeto de adoración o nuestra persona a quien adoremos, el cual se convierte en todo lo que es Dios, nuestro proveedor, nuestro protector y todo eso. Sinceramente es un privilegio adorar a Dios, ¿no? Y sí. se nota, porque ahí vemos cuando ves todo lo que es el desarrollo de la tribulación, es Satanás imitando ser Dios y todo lo que busca Satanás es tratar de que la gente le adore, solo piense en él como su proveedor. Esa cuestión del 666 es directamente Satanás mostrando mi sello es lo único que le puede dar provisión a ustedes. Mire, quería mostrarle las letras Ajá. en el griego, así son mayúscula y minúscula, es chi, xi, sigma. Quiere decir, cada letra tiene su valor numérico y quiere decir 666. Ahora, 6 normalmente es el número de imperfección, es el número del hombre. El hombre fue creado en el sexto día, mientras Dios es perfección, el 7, su número de ser completo, perfecto, total. Entonces, muchas personas hace tiempo alguien me dijo, mire, miren los códigos de barra que salen en todos los productos hoy día en el mundo. Ahora, eso no era siempre así. Cuando yo nací en el año 1948, hace muchos años, y doy gracias a Dios por los años que he tenido. Pero una cosa que yo vi, antes vendía enlatados y comidas y cosas y no tenía ningún código de barra. Ahora todo tiene código de barra, así lo reconocen, mantienen eh, sus precios y lo pueden aumentar, etcétera, etcétera. Pero en ese código de barra, todos tienen tres seis, uno al principio, uno en el medio y uno al final. Se llaman, esos son el portón. Son divisiones en la descripción de la mercancía que eh, está. Si eso aparece, digamos, en la leche, entonces está hablando de la leche, pero tienen 6, 6 y 6.
Entonces, muchas personas dicen que va a ser un código de barra y que la gente van a recibir un tatuaje en su frente allí. Mm. Otros hablan de algo que salió hace unos años, que era un chip. Es pequeño, como un grano de arroz blanco, y adentro se ve la comparación. Un grano de arroz y se ve el chip que está allí abajo. Tiene una batería de litio y que se recarga con el cambio de temperatura. Y hicieron un estudio y dijeron que la única forma que ese chip puede mantener carga la batería para mostrar o para funcionar, para dar su señal cuando lo requiere, es cambio de temperatura. Y los dos lugares en el cuerpo humano donde tiene más cambio de la temperatura es en el frente o en la mano derecha. Normalmente, no sé, de los zurdos quizás tiene que ponerlo a la izquierda, ¿no? Pero a la gente normal se abre la puerta con la derecha, sale, entra, entonces en la mano derecha recibe más cambio de temperatura. Y el frente le pega el viento o le pega el sol, etcétera, etcétera. O los zurdos son salvos, Jaime. Pero dice que eso va a ser una forma de cargarlo. Ahora, eso es muy posible. Ahora, recién hicieron un nuevo chip, supuestamente, que es el tamaño de un granito de arena gorda, pero pequeña. Eso es pequeñísimo, que se puede mantener lo que es el sistema para poder usarlo como sistema de contabilidad. Ahora, yo creo que el mundo, no todo el mundo va a tener un chip así tan pequeño en los próximos 50 años. Eso es una tecnología que tiene que mejorarlo, tiene que buscar una forma de hacerlo cargar, etcétera. Entonces, yo creo que eso no está saliendo todavía al mercado. Ahora, el chip de litio ahora lo están usando en varios ancianatos donde tienen personas con mal de Alzheimer's o demencia, lo están poniendo porque son pacientes que tienden a salir de la puerta, si alguien deja la puerta abierta, entonces salen, empiezan a caminar y no recuerden de dónde vienen ni a dónde van, sino que salen y algunos han muerto porque se quedan en el frío, se quedan en el calor, sin agua, entonces ya le están poniendo en algunas personas. Yo sé que cuando nosotros traímos a nuestra perrita, tuvimos que mandar a ponerle un chip porque es un requisito para traer un animal nuevo a Estados Unidos. Pero lo están usando y en, en ese momento creo que no se puede buscar ese chip en cualquier instante. Ya la tecnología está mejorando. Pero, por ejemplo, para la perrita, alguien tiene que encontrar la perrita, entregarlo a un veterinario que tiene una máquina para escanear su lado y allí aparece su nombre, dirección, dónde mandar o dónde llamar para avisarnos que encontraron nuestra perrita. Entonces, la idea es estar al día con la gente, buscando la gente y tener control absoluto. Bueno, Ahora, pero si hay un chip que te puede localizar, que la gente siempre está, pues, especialmente creyentes muy radicales que no quieren ponerse vacuna o ese tipo de cosas que sí son prácticos, pero sí compran el otro chip que sí puede ser localizado, que es el celular. Porque la En gente ese momento no, todo lo no tiene. entiende, pero por el celular. Ahora, Jaime, hoy estoy preguntón, pero hay una cuestión que estás diciendo y que me hizo pensar un poquito, es recordar, por lo menos ahorita el sistema numérico que más conocido creo que es el arábico, si no estoy equivocado, ¿no? 666 de los números. Pero también recordar que cuando se escribió el Nuevo Testamento o esta carta de Apocalipsis, se escribió en griego, que ese griego koinés o común era el idioma prácticamente que hablaba todo el mundo conocido en ese momento. Sí, pero en la zona de Israel hablaba mucho arameo. Pero era entendido lo que estoy diciendo, Sí, ¿no? sí, sí, no. Ahora, El
el griego fue eh, la lengua mundial, Ujú. todo el mundo. Sí, entonces hablando de ese idioma práctico o comercial, como hoy se habla del inglés como un idioma comercial que se usa obviamente para hacer muchos tratos, aunque a la otra vez hablado, hace como 15 años atrás se estaba hablando que el castellano o español, como dicen muchos, se estaba volviendo el idioma más comercial porque muchos asiáticos estaban tratando, pero muchos están hablando ahora que el chino posiblemente sea un idioma comercial en el futuro. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque es interesante que cuando Dios habla de ese número que va a ser puesto, aparentemente va a ser un número o una manera que la gente va a conocer, pues. Porque ahorita cuando poníamos diapositiva de la cuestión en griego, yo creo que sí lo había visto en el seminario, pero ahorita que lo vi casi me estaba desayunando. Ah, mira, así se escribe. Entonces, lo traigo a este punto de vista, pues que cuando se va a poner ese sello, sea como sea, me imagino que va a ser de una manera que sea entendible. Por eso no descarto, pienso que puede ser algo muy literal en la frente, como un tatuaje o como un sello, qué sé yo cómo va a ser, o puede ser también de una manera tecnológica que vemos que se estaba avanzando para eso, pues, para localizarte y todo ese lío. Bueno, yo creo que lo que está escrito aquí va a ser clave para la gente que están en la tribulación, para los que están recibiendo a Cristo y van leyendo eso, van a estar advertidos que, mire, eso es el plan del anticristo y no podemos tomarlo, tenemos que evitar eso. Y ahí se nota otra vez, hago la propaganda ahí de o la interpretación clara de Satanás imitando a Dios, al Dios verdadero, porque esta es la contraparte de lo que Dios llama el sello del Espíritu Santo en la iglesia hoy en día, que fuimos sellados con ese Espíritu Santo, que es el arra de la redención, de la posesión adquirida, que dice Efesios capítulo 1 versículo 13. Y aquí vemos a Satanás haciendo una imitación burda pero con ese número de imperfección. Ahora, ahora cuando dijiste el número 6 es el número de la imperfección, Dios creó al hombre el día sexto, me hace pensar en mi vena de estudiante teológico que busca pleito. Entonces lo que yo pensé, bueno, entonces ¿cómo hacemos cuando la misma Biblia declara en Génesis de que todo lo que Dios creó era bueno y perfecto? Aunque Dios creó al hombre el día sexto. Y pienso yo mismo, contesto la pregunta para no volver una polémica aquí, es que bueno, Dios creó al hombre el día sexto, quizás para mí pensando de que Dios siempre ha tenido una necesidad de Dios para ser completo, sinceramente. Porque el hombre sin Dios está totalmente perdido. Lo dice la Biblia y lo podemos ver ahí claramente. Ahí solamente, yo sé que estoy trayendo algunos temas que no tienen que ver tanto con el desarrollo de lo que es Apocalipsis, pero sí a una aplicación práctica en lo que somos nosotros como iglesia, pues que debemos agradecer a Dios. Bueno, Bueno, allí en pantalla ajá, tienen lo que es el escrito en árabe ok, arriba, que eso es el nombre de Alá. Y abajo son las tres letras del griego eh, para 666. Y se nota que son muy semejantes. Y un árabe wow. dijo que él piensa que Dios le mostró el número de o el nombre de Alá en arameo y él pensó que era griego, lo escribió. Yo no estoy de acuerdo, yo pienso que va a ser algo diferente, pero al llegar al final del tiempo va a ser el sistema como ya está llegando en muchos países, especialmente en Venezuela hoy día. La gente trabaja, hace sus cosas, se deposita y hacen sus compras con su tarjeta, ¿no? Pero cuando se va la luz, entonces ya es inútil. Y lo que vamos a ver en capítulo 16, Dios también va a apagar la luz en la segunda parte de la tribulación. Bueno, eso es el capítulo 13. Yo creo que aquí sería un buen sitio para parar y empezar con otras clases. Sí, y ahí, a manera de chiste, tú dices que aquí vamos a ver claramente que Dios va a apagar la luz y todo el mundo en Venezuela pensó, mira, se cambió de partido, no, mentira. Pero bueno, pero esa cosa que estabas diciendo a Jaime ahí es bastante interesante
estudiar Apocalipsis sabiendo que esto va a pasar en el futuro, de acuerdo al pensamiento teológico y nuestro argumento bíblico que hemos mostrado a través de la clase, la iglesia, nosotros como iglesia, lo que se conoce en la Biblia como la iglesia, la novia de Cristo, vamos a estar en el cielo. Ya más tarde en los capítulos que vienen se va a desarrollar lo que va a estar pasando en paralelo en la tierra y lo que va a estar pasando en el cielo. Pero viéndolo desde ese punto de vista, me gustó los temas que trajiste, en cuanto a la adoración a Dios, esta cuestión gramática que siempre me encanta porque yo creo que me da ese enganche para pedirle a las personas que nos escuchan que no se quede solamente con nuestra manera de pensar o argumentos bíblicos, sino que vaya y estudie la Biblia. Ahora, tú tomabas un tema que me gustaría retomar ahorita para entender y para que no lo malinterpreten, que te vayan a citar. No, yo vi en YouTube o en Twitch, Jaime diciendo que la oración mueve la mano de Dios. Y cuando lo dice de esta manera, entiendo yo creo que así tú lo explicas, no estamos hablando de la oración como un argumento que manipula a Dios. No, No, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, su gracia, su misericordia, y eso depende de Dios. Me encanta, y no sé si estoy mal aplicando, pero me encanta Salmo 23, que habla de que Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero hay un versículo, no recuerdo ahorita cuál versículo, pero dice que Dios hace todo eso por amor a su nombre, por sí mm, mismo, porque Él es Dios. Y eso me gusta mucho porque me hace pensar de todo lo que Dios nos da, porque simplemente Él es Dios. No tanto depende de lo que yo hago, de lo que yo soy, porque si fuera por eso, me imagino que todas las bendiciones que Dios que Dios me da fueran mucho menos. Pero entender de que Dios sí nos da la oración para que nosotros en medio de la circunstancia que estemos, no importa cuál sea, falta de dinero, comida, enfermedad, yo creo que tú y yo hemos tenido experiencia en la que hemos orado y Dios no nos ha contestado de acuerdo a lo que hemos pedido y hemos orado a veces hasta con menos fe que otras veces y Dios nos ha contestado mejor de lo que hemos pedido. sí, Pero yo creo que sí Dios nos da la oportunidad o el privilegio de la oración. Dice en Efesios que Dios tiene la puerta abierta para que cada creyente en cualquier momento tenga entrada o acceso directo a Él. También dice Santiago que a veces Dios no nos da porque no pedimos bien, porque no entendemos su voluntad, porque también hay un salmo que dice que si nuestro corazón es como el de Dios, Él va a conceder nuestra petición, pero ahí está hablando de una madurez que uno tiene que pide de acuerdo a Dios. Ahora, obviamente, a veces cuando uno pide por la vida de una persona, Dios es un Dios que ama la vida, pero a veces Dios entiende los tiempos. Yo sé que es un discurso que suena mucho como esa película viejísima del abogado del diablo en el que decía el actor de que cuando todo va bien es voluntad de Dios y cuando todo va mal es nuestro pecado. No tiene nada que ver con eso. Dios es Dios, pero sí nos da ese privilegio de la oración como una herramienta para relacionarnos y entender quién es Dios. Y me encanta porque eso es algo aplicable para nosotros, la iglesia hoy en día, pero ahí podemos ver en Apocalipsis, aún en un tiempo tan difícil, Dios va a dar la oportunidad y aún a veces Dios da en oportunidades tan difíciles como arrodillarse a una estatua, que si no te arrodillas va a tener la muerte, en uno tener la opción. Prefiero morir creyendo en Dios, sabiendo que la muerte no es el final, sino es simplemente el comienzo de una eternidad con Dios a un lugar mejor. Entender ese tipo de cosas, pues. Y sí, la oración sí es una herramienta para tener una buena relación con Dios, para entender quién es Dios. Yo creo que hoy en día, y no es que estoy en contra de los celulares, yo mismo tengo un celular y yo gasto mucho tiempo navegando en redes sociales en el celular, bueno, en dos más o menos lo que me la paso yo, pero yo creo que hoy en día esa relación interpersonal de conversar, de hablar, de conocer a los padres, de conocer a los hijos, de conocer a los amigos, se ha recortado tanto y no quiero satanizar el celular o las redes sociales, pero se ha vuelto muy plástico, pues se ha vuelto muy superficial. Dios quiere una relación con nosotros más profunda. Y yo creo que entendemos, ¿no? Cuando vamos a pedir a Dios qué no pedir o qué sí pedirlo. Señor, hice algo malo, pero yo quiero que me hagas las cosas bien. Eso es no saber pedirle a Dios, ¿no? Pensar en ese publicano que decía, soy pecador y pedía más misericordia y perdón de Dios que por sus propios méritos como ese fariseo. Y ahí estoy haciendo un ejemplo de la Biblia. Pero bueno, Jaime, gracias por... Ahí tenemos el tiempo. Como digo, lo bueno es que está grabado. Pueden adelantar o retrasar ya los que van a ver la clase mañana.
pero se concluyó el capítulo 13 con 13. eso. La próxima semana sí lo vamos a hacer el lunes y ya vamos a comenzar con el capítulo 14. No sé si quieres dar un adelanto ahí más o menos de qué trata el capítulo 14, Jaime. Bueno, en los capítulos 14 y 15 empieza a hablar de la gran ciudad, empieza también a hablar de las 6 copas que van a salir aquí en Ajá. capítulo 16. Es como una introducción y vuelve a decir que aún en medio de todo lo que está sucediendo, Dios hasta manda un ángel para anunciar el Evangelio otra vez, para que la gente tenga la oportunidad de escuchar. Mira, Jaime, y ahí, aquí estábamos hablando hace rato de un poquito de línea de tiempo, no es la línea de tiempo en sí lo que es Apocalipsis, pero sí sé que es un gráfico que hicimos hace años, cuando estabas en Colombia, que es más o menos basado en Mateo, yo creo, porque ese año estabas enseñando Mateo, pero aquí tenemos más o menos para que tengamos una idea. Déjame ver si puedo agrandar esto y ver aquí. Ahí está más o menos, bueno, aquí tenemos la Eso era parte, antes, sí. sí, la parte de acá, creo que en esta página ahí se ve que está la creación, Adán y Eva, hablando de los pactos y los tiempos administrativos que tuvo Dios, y después tenemos la parte esta de la estatua, ¿no? Ahí Ujú. tenemos la profecía de las 69 semanas, y está esta parte de aquí, yo sé que es un poquito más o menos confuso, pero tenemos el sacrificio, y Que aquí los sí. profetas habían visto la tribulación, pero no vieron la iglesia Ajá. entre medio Y ahí. por eso un poquito este gráfico que está aquí. Si le Sí. interesa, podemos mandar ese gráfico o hasta a lo mejor puedes hacer una clase general para hablar, aunque en la introducción hablamos un poco de eso. Y aquí, que es Apocalipsis capítulo, yo estoy señalando, pero que es capítulo 1, 2 y 3 que habla un poco, bueno, el 2 y 3 que habla de la iglesia, que eso es el tiempo Las que 7 es, como tú iglesias, sí. decías, y la tribulación aquí donde vamos El y ya rapto. comienzan los sellos, ahí vemos que los sellos, que dentro de los sellos están los caballos, cada caballo es parte de un sello, y aquí vemos que es parte de lo que es la primera tribulación. Esto es las trompetas que acabas de terminar, ¿no? Creo que está en lo que es la mitad de la tribulación, por lo menos en este gráfico, y ya la próxima, bueno, aquí dice que es desde el capítulo 15 16 que es las copas, más o menos un Bueno, gráfico, 16 empiezan las las copas, copas. hay Sí. introducción en 15. Ah, capítulo 14 todavía es parte de lo que es esos versículos de paréntesis que tú dices, ¿no? En Ujú. el que Dios está explicando. Bueno, Pero va a hablar del cielo mm, ahorita durante la mitad de la tribulación de los 144,000 que ya están en el cielo. Quiere decir que ellos tienen ministerio la primera mitad de la tribulación y luego Dios los lleva. pero más o menos ahí está el esquema. Sí. Cuando lo hicimos en físico, eran dos hojas pegadas ahí, es grande. Yo lo tengo grabado como un gráfico y puedo mandarlo. Esto es algo que hizo Jaime cuando estaba a una clase en Colombia, ya en la iglesia de La Serena. Entonces, para más o menos tener una idea, porque a veces hablamos de los tiempos, y yo sé que es un poquito confuso porque, bueno, está diciendo que fue antes, que fue después, pero eh, Apocalipsis sí va de una manera cronológica. Pasa que hay dos tiempos paralelos, específicamente lo que está pasando con la iglesia en el cielo y lo que está pasando con la humanidad de Israel en la tierra, que están en la tierra en la tribulación. Bueno, Jaime, gracias por la clase. De verdad, después de una jornada de trabajo mía de ayer bastante cansada, bastante ánimo despertar ahorita. Este es mi mañana ahorita. Yo sé que es de noche para muchos, pero esto es lo que es mi mañana. Jaime, gracias, que el Señor te bendiga, chamo. Gracias, hermano. Bendiciones a todos.